Y también con ustedes, qué gusto podernos volver, que ustedes nos vean hoy domingo. Queremos compartir cosas muy lindas del maestro, espero que estén atentos y bueno, felices de que estemos hoy acá. Compartir con ustedes la palabra del Papito Dios, y esta es prácticamente una de las últimas clases virtuales de niños, así que mucha atención, aprender mucho hoy. Y esperamos que sigan yendo a la iglesia para que vean las clases tan lindas que tienen preparadas para ustedes. Muy bien, entonces vamos a orar. Papito Dios, te amo, muchas gracias, Señor, en esta mañana. Gracias porque nos concediste un día más de vida. Gracias por la oportunidad que tú nos das, Dios, de poder compartir de tu palabra en esta mañana. Dios, muchas gracias por cada familia, Señor, que nos está mirando en esta mañana. Gracias por cada niño, Padre bendito. Gracias porque hasta el día de hoy tú nos has guardado y nos has sostenido a todos. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo sea tomando el control en esta mañana y que esta palabra dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, amado Dios. Todo lo dejamos en sus preciosas manos. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, y vamos a comenzar la clase. ¿Qué dicen? ¿Listo? Muy bien. Ay, pero María, a vos te llegó una carta. ¿Una carta? ¿Y de qué? No tengo que me escriba. No sé, ya te la voy a entregar. Ay, qué rico, qué rico. Que la comparta, ¿cierto? Que la comparta con nosotros. Carta vamos a ver qué es lo que dice. Ay, niños, ¿quieren saber? Niños, es una carta muy especial, con un mensaje muy, muy lindo para todos nosotros. Vamos a aprender esta mañana. Son cartas espectaculares para todos nosotros. Bueno, vamos a escuchar. Por el camino que llevaba a Damasco, se dirigía a gran prisa Saulo, uno de los hombres que perseguía a los seguidores de Jesús para ponerlos en prisión. Mientras caminaba junto a sus soldados, una fuerte voz estremeció el lugar y una luz rodeó a Saulo, cegando por completo sus ojos. Al caer al suelo, escuchó la voz de Jesús que le dijo: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Saulo, muy asustado, le dijo: «¿Quién eres? ¿Qué quieres que haga?». A lo que él respondió: «Soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Ve a la ciudad y allí te diré lo que debes hacer». Saulo, sorprendido por lo que le había ocurrido, pidió a los soldados que lo llevasen a la casa de Judas. Alejado de todos, ayunó y oró por 3 días, hasta que Ananías, un seguidor de Jesús, es enviado por Dios para que le devuelva la vista. Ananías oró por Saulo y las escamas de sus ojos cayeron. En ese momento, el Espíritu Santo descendió sobre él, cambiando su naturaleza y su nombre. Ahora su nombre sería Pablo. Después de esto, Pablo salió a predicar de Jesús y de sus maravillas a todos. Muchos se sorprendieron al ver que aquel que buscaba a Jesús para matarlo, ahora predica su palabra. Aún así, Pablo, sin importarle lo que la gente pensara, predicaba la palabra de Dios a todas las naciones. Incluso cuando estaba en la cárcel con su amigo Silas, alabaron a Dios de tal manera que las puertas fueron abiertas. Podemos ver en Pablo un ejemplo de arrepentimiento, lucha y paciencia, pues él, como un atleta, corría la carrera del propósito de Dios. Como un luchador, peleaba la buena batalla y guardaba la fe en aquel que le había llamado a su gran obra, y se esforzaba cada día más para llevar el Evangelio de Jesús.
haciendo discípulos en muchas naciones, pues esa era su gran carrera. Bueno, niños, en esa carta me contaba algo muy importante. ¿Sabe qué me decía, niños? Que me impresionó tanto que los discípulos anteriormente se preocupaban mucho por predicar la palabra de Dios. Ellos vivían pendientes de las personas, de compartir con ellos su palabra, de que ellos se alimentaran cada día más y más de Papito Dios, de aprender de su palabra, de poder cada día tener ese anhelo de saber de la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué niño más me impresionaba de esas personas? Que ellos se esforzaban, porque en ese tiempo no había ni celulares, ni correos electrónicos, no había nada de eso. Simplemente había cartas, unas cartas para poder compartir la palabra de Dios, niños. Ellos se esforzaban tanto, que no les importaba el tiempo en que esa carta llegara a otros lugares. Y ojalá nosotros fuéramos como esos discípulos, que nosotros ahora tenemos la Biblia y a veces ni la leemos ni la compartimos. Ellos no, se esforzaban por cada día aprender, y ellos no solamente la llevaban, no, iban a sus lugares y la compartían, la llevaban para que aprendieran cada día más y más de Dios. Eran hombres muy esforzados y valientes, que ojalá si fuéramos nosotros, niños, que fuéramos valientes para aprender de Dios y para predicar su palabra. Bueno, niños, como les venía contando, los discípulos eran hombres obedientes, esforzados y valientes, y que ellos predicaban la palabra de Dios a cualquier lugar. Lo hacían con mucho amor y con mucha dedicación. Esas cartas iban a otros lugares, para otras personas, para que aprendieran mucho de la palabra de Dios. Pero ¿saben qué, niños? En el Nuevo Testamento hay 27 libros. De esos 27 libros, 21 son escritos, cartas para amigos y cartas para otras personas. Pero esas cartas fueron escritas, muchas, por el apóstol Pablo. ¿Para qué? Para que todos aprendieran del Señor, para que esas cartas fueran llegadas con mucho amor, aunque esas cartas fueran a muchos lugares, se demoraran mucho tiempo, las escribían con mucho amor y dedicación para que aprendieran cada día del amor y de lo que Dios tenía para cada uno de ellos. Bueno, para continuar, antes de leerles las cartas del apóstol Pablo, vamos a conocer un poquito de quién fue el apóstol Pablo. Bueno, quiero contarles que él fue un misionero, un evangelista, un pastor, un predicador excelente, plantador de iglesias, y su entrega fue total a nuestro Señor Jesucristo. Después de nuestro Señor Jesucristo, quizás él fue el líder más influyente de la historia, de toda la historia. Pablo fue alguien que amó profundamente a nuestro Señor Jesucristo. Pablo, después de ser perseguidor, ahora es convertido en el defensor de la fe. El que asolaba y perseguía a la iglesia, pueden creer ustedes, ese hombre que perseguía a la iglesia y no le gustaban los cristianos, se convirtió en el defensor de la fe. Fue usado por Dios para escribir 13 cartas del Nuevo Testamento y llevar el evangelio a multitudes. Su vida es todo un acto de valentía. Nació en Tarso, que actualmente es Turquía. Pablo, que significa pequeño, pero antes de que Dios le llamase Pablo, él se llamaba Saulo. Él supo verdaderamente qué es ser una persona prisionera. Ya todos conocemos la historia de cuando él iba a Damasco, vino una luz y lo dejó ciego, y ahí fue donde pasó el proceso con el Señor, donde lo estaba preparando. Por ahí 3 años duró Pablo en esa preparación. Pero quiero contarles a ustedes que uno de los versículos que él habló es en Gálatas 2:20, donde él dice que con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Entonces, qué rico que nosotros pudiéramos decir lo mismo como habló el apóstol Pablo. Entonces, niños, todo esto es un reto para nosotros. Ahora sí, vamos a proceder a conocer cada carta que el apóstol escribió.
espero que les guste mucho. Pablo iba camino a Damasco y una luz intensa le cegó. Le dijo Pablo: Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, le respondió. Levántate y entra a la ciudad, y lo que has de hacer se te dirá. Dios envió a su siervo Ananías, y a Pablo la vista devolvió. Le llevó a las aguas del bautismo, de Espíritu Santo se llenó. Y Dios envió a Pablo a predicar a pueblos gentiles la verdad. Su encuentro con Dios, su vida cambió. Por Dios fue elegido para una gran misión y se dedicó a la obra de amor. La fe en Jesucristo a los hombres enseñó. Su encuentro con Dios, su vida cambió. Por Dios fue elegido para una gran misión y se dedicó a la obra de amor. La fe en Jesucristo a los hombres enseñó. La buena batalla él luchó, un trono en el cielo se ganó. Camino a Damasco y una luz intensa le cegó. Le dijo Pablo: Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, le respondió. Levántate y entra a la ciudad, y lo que has de hacer se te dirá. Dios envió a su siervo Ananías, y a Pablo la vista devolvió. Le llevó a las aguas del bautismo, de Espíritu Santo se llenó. Y Dios envió a Pablo a predicar a pueblos gentiles la verdad. Su encuentro con Dios, su vida cambió. Por Dios fue elegido para una gran misión y se dedicó a la obra de amor. La fe en Jesucristo a los hombres enseñó. Su encuentro con Dios, su vida cambió. Por Dios fue elegido para una gran misión y se dedicó a la obra de amor. La fe en Jesucristo a los hombres enseñó. La buena batalla él luchó, un trono en el cielo se ganó. Continuamos, ahora sí entramos a lo que venimos. Vamos a ver la primera carta a los romanos que dice: esta carta es el tema central, son las buenas nuevas del Evangelio, da consejos como una persona puede vivir de acuerdo al Espíritu Santo. Y esta carta fue escrita después de Cristo. Muy bien, ahora vamos a ver a qué se refería Pablo en la carta de Primera y Segunda de Corintios. Dice: esta es una carta que fue escrita a los corintios de la iglesia que él fundó en su segundo viaje misionero. Y los temas son la pureza, el matrimonio, los dones espirituales y el ministerio. O sea, son temas centrales de estas cartas. No quiere decir que solamente
va a hablar eso, sino que hay más temas, pero le estamos dando una idea de los temas centrales de ellas. Ahora vamos con la carta a los Gálatas. Dice, esta carta toca varios temas en defensa del Evangelio que estaba en ataque en Galacia y habla mucho de la justificación. Acuérdense el versículo que yo les dije ahorita, de Gálatas 2:20. Luego vamos a hablar de los Efesios. Dice, una vez más, vemos a Pablo detallando lo esencial de la doctrina y habla del hogar y la armadura. ¿Cuántos de ustedes ya se aprendieron la armadura? Todo buen soldado tiene que colocarse la armadura. Ahora vamos a hablar de los Filipenses. Esta carta es muy rica, no son sino 4 capítulos, pero les digo que esta carta es hermosa, porque esta carta Pablo la escribió desde la cárcel. Y él ahí habla, es muy agradecido con la iglesia de Filipo, porque esta iglesia se preocupaba mucho por él y le ayudaban cuando él estaba en la cárcel. Entonces él vivía muy agradecido y él decía que se sabía gozar en la escasez como en la abundancia, y en esta carta Pablo siempre está hablando del gozo. Ahora preguntémosle a uno de los presos en la cárcel si ellos se sienten gozosos. Siempre van a decir, no, qué aburrición, que una cosa, pero Pablo siempre estaba, ¿qué? Gozoso. Ahora vamos a ver qué nos dice de Colosenses. Dice, esta carta la escribe también desde la cárcel y habla de la majestad de Jesucristo. Y nos dice que no nos dejemos engañar por otras filosofías falsas. Que eso ahorita, niños, también lo estamos viendo mucho. Bueno, ahora sí, vamos a terminar con la carta de los tesalonicenses. Esta carta dice que ellos eran una gente nueva y que les gustaba mucho servir a Dios, y Pablo los exhortaba a que continuaran sirviendo y trabajando para la obra de Dios. Entonces, niños, estas fueron hasta los tesalonicenses, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses y Tesalonicenses, las cartas que Pablo escribió a las iglesias que él ya había fundado en sus viajes misioneros. Ahora vamos a conocer otra partecita. Bueno, niños, sigamos con las cartas personales. Niños, Pablo tenía 3 amigos muy especiales que se llamaban Tito, Filemón y Timoteo. Así como tú y yo tenemos amigos también muy especiales que compartimos, conversamos, Pablo también tenía 3 amigos muy especiales en su vida. Empezamos con Tito. Tito escribió cartas que hablaba de las cualidades de un anciano. Ay, ¿cómo así, profe, un anciano? ¿Cómo es un anciano? Es muy lindo, es muy especial, me da consejos. Eso hacía Pablo. Hablaba de las cualidades de un anciano y reprendía del mal testimonio de un grupo de personas. Nosotros debemos de ser siempre luz en todas partes. ¿Para qué? Para que los demás vean lo que hay en nuestra vida, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hablamos de Filemón. ¿Qué hizo Filemón? Filemón fue un colaborador muy especial, una persona muy especial en la vida de Pablo. Y en esta carta habla, lo felicitan por la fe que él tenía para los hermanos, y también que cuidara mucho un esclavo que se llamaba Onésimo. Él vivía muy feliz con estas personas. ¿Por qué? Porque le colaboraron en todo el tiempo para hablar del Señor. Él siempre había pendientes de todo esto. Pero viene el principal. Timoteo fue el amigo principal de Pablo. ¿Qué nos habla en esta carta? Fue un fiel discípulo de Pablo. Le daba consejos de la conducta cristiana. Este joven dedicado al Evangelio, Pablo le escribía prácticamente despidiéndose. Esta fue la última carta que Pablo escribió ya para morir. Él se estaba despidiendo ya de cuando estaba en la cárcel. En esta carta él escribe a Timoteo para darle instrucciones de la iglesia. Pero ¿sabe qué, niños? También qué pasó con ellos. Lo que fue Tito y Timoteo fueron, después de pasar a ser discípulos,
Más adelante Pablo los nombró pastores para ir a predicar la palabra de Dios a otras iglesias. Qué bendición, niños, que este hombre, todo lo que hizo, de estos 3 jóvenes que fueron sus ayudantes, sus colaboradores, sus discípulos, nombró a 2 de ellos como pastores. Qué bendición que nosotros más adelante podamos ver en ustedes como niños, de pronto unos pastores, unos evangelistas, predicadores del Señor, como fue este hombre esforzado y valiente. Bueno, pero no solamente Pablo escribió estas cartas, también vamos a ver otras personas que también escribieron. Está el libro de los Hebreos. El libro de los Hebreos, según gente que ha estudiado, dice que el que lo escribió fue el apóstol Pablo. Luego viene Santiago. También está la epístola de Santiago. Luego tenemos a Pedro. Primera y segunda de Pedro. Luego también tenemos a Juan. Primera, segunda y tercera de Juan. Y terminamos con Judas. Ellos también escribieron estas cartas, que ya es para terminar en los libros de la Biblia. Y el último es Apocalipsis, pero ese lo vemos después. Vimos un video muy hermoso de un atleta que a nosotros nos impresionó y nos encantó mucho lo que pasó con la vida de esta joven. Y de ahí sacamos un versículo, un texto bíblico que está en la Biblia, dice: he acabado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Segunda Timoteo 4:7. Niños, en este video podemos ver esta joven estaba corriendo y corriendo, era una atleta, pero ¿qué pasó? Ella se cayó al piso, pero ella no se quedó ahí, ella se paró y siguió corriendo. ¿Y qué ocurrió? Ella ganó esa medalla que tanto anhelaba. Ella se esforzó y corrió y ganó, llegó a esa meta. Así pasa con nuestras vidas, pasó con este hombre. Este hombre tuvo persecución, padeció necesidades, estuvo en la cárcel y él no se quedó ahí llorando, no quejándose, no. Él estaba en la meta, ¿qué? La meta del poder de Cristo. ¿Qué? Predicar su palabra y que todas estas personas conocieran del Señor, porque donde él iba, predicaba y predicaba. Así debemos ser nosotros, predicar del Señor, y por muchos obstáculos, problemas y dificultades que tengamos, no estancarnos, seguir hacia esa meta que es que la salvación y Cristo. Bueno, niños y niñas, hemos terminado. Esperamos que ustedes hayan aprendido, porque nosotros aprendimos mucho de lo que les compartimos hoy a ustedes, de quién fue Pablo, de las cartas a las iglesias, de las cartas a sus amigos y de estos otros personajes que también aprendimos hoy. Y de pelear la buena batalla, de no desmayar, de seguir hacia adelante, porque en la carrera ganó solamente la muchacha, pero en esta carrera ganamos todos los que llegamos hasta el final. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a esforzar, vamos a seguir adelante como valientes, como guerreros. Verdaderamente dice que el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Entonces, vamos a terminar, María Elena, esta mañana y nos despedimos con una oración. Señor y eterno Padre Celestial, muchas gracias, mi amado Jesús, por esta clase. Gracias, Padre Celestial, porque aprendimos mucho de ella, Señor, de estos hombres, Padre, estos discípulos, de este hombre que fue Pablo, Señor, que fue un hombre que no le importó nada, Señor, la cárcel, los obstáculos. No, Padre Celestial, él padeció mucho para ti, Señor, para seguirte, para servirte, para predicar tu palabra y que para hacer que la palabra se expandiera a muchos lugares, precioso Dios. Así queremos ser nosotros, un Pablo, Señor, predicar la palabra, Señor, no importar, Señor, que nos pase en nuestras vidas, pero que nuestra meta seas tú, Señor, sea esa salvación tan grande y que la meta sea llegar, Señor, hasta el final contigo, precioso Dios. Gracias, Señor, porque tu palabra es tan linda, amado Jesús, y que esa palabra, precioso Dios, ha llegado a los corazones de cada niño, de cada papá y de cada mamá, y de cada persona que la haya escuchado esta mañana, mi amado Rey. Te amo, muchas gracias, y gracias, Espíritu Santo, por estar en este lugar y tu presencia en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Chao.